Bueno, en este día, pues yo quiero presentarles a mi esposo. ¿Es el matrimonio una relación que podemos tratar con tanta ligereza? ¿Que podemos dar por terminado a conveniencia? O sea, no vivimos de los comentarios de las personas, vivimos de la felicidad que estamos viviendo los dos, porque Dios nos habló a los dos. Dios le habló a mi esposa, Dios me habló a mí. Hoy, todos dicen que Dios le habló personalmente, pero al mismo tiempo, dejan la Biblia, que es la palabra profética más segura, dejándola de lado, para así seguir su propia subjetividad. Yo le dije al profeta, usted me está hablando de que yo me case. Y entonces él se rió y me dijo, exactamente, Dios te está dando aquí una decisión que tomes y de que te debes casar. Y pues nosotros ya nos conocíamos, estábamos hablando, como aquí con mi esposo, estábamos hablando, nos conocimos y eso, pero Dios habló a él también igual y me habló a mí, a los dos. Para muchas personas, lo que Dios dice, solo significa sus propios deseos, no sacrificar nada, y dejar la Biblia de lado, o bien, torcer lo que dice para beneficio personal. Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. En un mundo hedonista, es imprescindible que nos sujetemos a Dios, y no sigamos en rebeldía explícita a su palabra. Pero este es un tema que no podemos pasar por alto, no solo porque se encuentra en la Biblia y nosotros debemos predicar todo el consejo de Dios, sino también por la relevancia que este asunto tiene para todos nosotros. Hermanos, el divorcio era un serio problema en los días del Señor, pero en esta época ha llegado a ser una epidemia. Y es una crisis que no parece que vaya a mejorar en el futuro por la forma tan ligera como muchos toman hoy el voto matrimonial. Esa es la pregunta que yo quisiera responder en esta mañana a la luz de este pasaje del Evangelio de Marcos que gira en torno, a una pregunta que hicieron los fariseos. Ellos estaban interesados en hablar acerca del divorcio, pero como veremos en un momento, Jesús estaba interesado en hablar acerca del matrimonio. Se reunieron de nuevo las multitudes junto a él y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. En este versículo estamos entrando en el último tramo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha salido definitivamente de la región de Galilea al norte de Palestina y se dirige hacia la región de Judea, al otro lado del Jordán, es decir, hacia una región, un lugar llamado Perea. Ahora, ¿por qué ese dato es importante? Bueno, ese dato es importante porque esa región estaba gobernada por Herodes Antipas. Y si ustedes recuerdan, Herodes Antipas le había quitado la mujer a su hermano Felipe y se había casado con ella. Y luego mató a Juan el Bautista porque había denunciado su divorcio ilegítimo. Y era en ese lugar donde se encontraba Jesús cuando los fariseos vinieron con esta pregunta inocente. ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Tal parece que el divorcio era muy común entre los israelitas en ese tiempo, pero en vez de prohibir el divorcio, lo que hace el Señor es regularlo, introduciendo una limitante en un caso particular. Yo voy a leerles Deuteronomio 24, no tienen que buscarlo. Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable por haber encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio y lo pone en su mano y la despide de su casa y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. De paso, hermanos, Dios no habla por hablar. Si Dios tuvo que regular en ese caso es porque eso estaba sucediendo muy a menudo. Los hombres estaban divorciándose de sus mujeres por cualquier cosa. Ellas se iban y se casaban con otra persona y dice ahora el Señor, si el segundo marido también la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, y aquí está la ley.
al primer marido que la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Es a ese pasaje que están aludiendo los fariseos en Marcos capítulo 10. Ahora, este pasaje no promueve el divorcio. De hecho, este pasaje ni siquiera nos da un juicio de valor sobre cómo deberíamos ver el divorcio. Simplemente regula este caso particular. Ellos querían hacer quedar mal a Jesús delante de la gente. Tal vez sospechaban que el Señor iba a estar de acuerdo con la posición más estricta y que eso iba a restarle popularidad. O tal vez esperaban ponerlo en una situación bien difícil con Herodes Antipas. Recuerden que Marcos dice, ellos lo pusieron a prueba. Esto fue una emboscada, mis amados hermanos. Ellos pusieron a Jesús en riesgo. ¿Cómo resuelve Jesús este dilema? Llevándolos a considerar el diseño original de Dios para el matrimonio. Ya vimos la pregunta de los fariseos, veamos ahora en segundo lugar la respuesta de Jesús. Versículo 3. Y respondiendo él les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Es una pregunta interesante. El Señor apeló a la Biblia, no a la opinión de un rabino, no a ninguna escuela rabínica. Ellos estaban diciendo, ¿qué te parece lo que dice Gilel o lo que dice Shammai? Y Jesús le dice, ¿qué le parece a ustedes si vamos a la Biblia? ¿Qué dice Moisés? Jesús descansaba plenamente en la autoridad de las Escrituras, no en la opinión de los hombres. Mis hermanos, lo que la Biblia dice es lo que Dios dice. Lo que la Biblia dice es lo que Dios dice, porque este libro que fue escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo. No importa cuál sea el tema que estemos tratando, lo que Dios dice en su palabra es lo que le pone punto final a cualquier cosa. ¿Qué debe hacer una mujer que está casada con un hombre que casi ni habla? Y cuando abre la boca, o es para pelear, o es para demandar algo, o es para criticar, ¿debe continuar casada con ese patán? Miren, mis hermanos, yo no quisiera que esto sonara a falta de empatía con las mujeres que están pasando por esa terrible situación, pero esa no es la primera pregunta que nosotros debemos hacer. La primera pregunta es, ¿qué dice Dios en su palabra acerca del matrimonio? Otra vez. El Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Él es la compasión encarnada. Si hay alguien, mis amadas hermanas, que entienden cuando ustedes son maltratadas verbalmente o emocionalmente por sus maridos, si hay alguien que las entiende, es el Señor. Sin embargo, Él basó su argumentación en las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Aunque este es un tema que nos impacta emocionalmente, hermanos, no podemos tomar decisiones sobre la base de nuestras emociones. Debemos tomar decisiones sobre la base de lo que Dios ha revelado en su palabra. Sí, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo dañado por el pecado, donde muchos matrimonios no son lo que deben ser, pero aún así el matrimonio debe funcionar conforme a su diseño original. Desde el principio de la creación, dice Jesús, Dios nos hizo varón y hembra.